Hola amigas y amigos, ustedes han aprendido mucho sobre héroes e inventores y científicos afroamericanos. ¡Wow! Hoy vamos a continuar pensando en los inventos. Inventores son personas que tienen una idea y hacen algo nuevo. Por ejemplo, Garrett Morgan inventó el semáforo. Fue nuevo. Antes había mucho tráfico y fue un problema. Él tenía una idea y inventó una solución. También inventó una máscara. Ahora usamos máscaras también para poder respirar. Gracias, Garrett Morgan fue un inventor muy importante. George Washington Carver también fue un inventor importante usando los cacahuetes. Ya sabemos de la señora C.J. Walker. El problema fue que se cayó el cabello, el pelo. Su invento, su idea, fue poner una crema para ayudar a crecer el pelo. Y al final, señor Jerry Lawson vio que un problema era que personas no pudieron gastar mucho dinero comprando muchos juguetes. Él tuvo una idea para un invento, un juguete para jugar muchos juegos diferentes. Entonces, todas estas personas vieron un problema y pensaron en una idea. Doctora Mae Jemison no inventó algo nuevo, pero ella sí era una científica. Amigas y amigos, hoy vamos a conocer a un inventor diferente. También vivió hace mucho tiempo. Cuando escuchan al libro, quiero que piensen en la idea principal, la persona, y los detalles son las cosas que inventó. Ok, el título. Voy a usar mi marcador. Benjamin Franklin, inventor. Aquí está Benjamin Franklin. Benjamin Franklin vivió hace mucho tiempo. Son las palabras que aprendimos. Hace mucho tiempo. Ayudó a fundar nuestro país, los Estados Unidos de América. Además, era inventor, es decir, hizo cosas nuevas. Los inventores son personas que crean cosas nuevas. Es lo que yo dije. Estos símbolos significan que es una pregunta. ¿Cómo comenzó a inventar? Cuando era niño, Benjamin inventó aletas para nadar. Se las ponía en las manos para nadar mejor y ser veloz. Clase, ¿puedes imaginar poner aletas en las manos para poder nadar en el agua? Hoy en día usamos aletas para nadar. Hace mucho tiempo, Benjamin Franklin inventó aletas para las manos. Ahora usamos aletas en los pies, como de la idea de señor Franklin. Él hizo algo nuevo. Vamos a escuchar de Benjamin Franklin y otro detalle que otra cosa inventó. Dice aquí, Benjamin inventó la primera biblioteca que prestaba libros. La gente podía sacar libros prestados en vez de comprarlos. ¡Oh! Hace mucho tiempo tenías que pagar dinero para tener un libro, como en las librerías, ¿no? Como, toma, $5 por un libro. Pero Benjamin Franklin tuvo una idea. ¿Qué tal si ponemos todos los libros en un lugar? Se puede usar el libro, devolver el libro, sacar otro libro prestado y así no tienes que dar $5 cada vez. ¡Oh, buena idea!
Hoy en día vamos a las bibliotecas. Hoy en día es otra manera de decir ahora. ¿Ustedes visitan a las bibliotecas? Como en Chaska y Carver y unos más. Pues la próxima vez que visitan a la biblioteca, puedes decir gracias, Benjamin Franklin. ¿Qué más? Benjamin inventó la estufa de leña. Así es como la gente se mantenía calentita en el pasado. Oh, ya entiendo. Hace mucho tiempo tenían frío en el invierno, entonces pudieron poner leña, o es decir, cortar la madera y ponerlo ahí para tener más calor. Hoy en día, ahora, usamos estufas de leña. ¿Pueden ver? Hace mucho tiempo, ahora. Hace mucho tiempo, ahora. ¡Wow! Estos inventos de Benjamin Franklin ayudaron a muchas personas y sus problemas. Escuchará más detalles. Benjamin inventó el pararrayos. Oh, es esta cosa aquí que está arriba de las casas para, dice aquí, esto protegía las casas de los rayos. ¿Saben qué son rayos? Como chu, chu. Entonces estos como palitos ayudan a proteger la casa. Oh, eso es muy importante. Benjamin inventó los lentes bifocales. Oh, los lentes bifocales son los que tienen como una cosa diferente aquí abajo. Estos ayudaban a la gente a ver de cerca y de lejos. Cerca y lejos. ¡Wow! Inventó muchas cosas para ayudar a las personas. Benjamin Franklin fue un hombre ejemplar y nosotros todavía usamos sus inventos. Oh, entonces, clase, la idea principal es Benjamin Franklin, aquí, y sus inventos. ¿Cuáles eran unos de sus inventos? Aquí. Las aletas para nadar. Las bibliotecas para sacar libros. La estufa para tener calor. El pararrayos encima de las casas. Y los lentes bifocales que tenía una parte abajo. Entonces, la idea principal es señor Franklin y sus inventos, y los detalles son todas estas cosas que él hizo para ayudar a las personas. Él vio un problema y pensó y hizo algo nuevo para ayudar. Ahora es tu turno. Yo quiero que dibujan. Déjame hacer esto. Dibujan, escriben palabras y explica en el micrófono un problema que tú puedes ver y cuál es tu idea para un invento que soluciona el problema. Puedes decir, un problema es... Mi invento puede ayudar porque... ¿Cuál es tu idea, clase? Yo voy a usar un papel porque de esa manera tengo más espacio. Yo pienso que todos pueden sacar papeles. Será más fácil de hacerlo en CISA. ¿Qué cosa puedes inventar tú para ayudar a tu familia, a tu comunidad o hasta ayudar a todo el mundo? Ok, sigue en CISA para continuar.